Váyase a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Hemos tenido una excelente mañana. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a leer. Síganme, por favor. Dice el versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores o habitantes de Galad, dijo acá los puntos: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Instrucciones: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a orar. Acompáñame a orar. Incline su rostro, por favor, y oremos para que Dios hable a su pueblo esta tarde o esta mañana. Señor, esta mañana te pido que me unjas de una manera especial, para que yo le pueda hablar especialmente a tu pueblo, Señor. Abre sus oídos, Señor, abre su corazón, abre su entendimiento, Dios, y úsame completamente, Padre. Mi boca, mis ojos, mis manos, todo mi ser son tuyos, Padre. Todo esto te lo pido en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La verdad que a veces, después de un tiempo como este que hemos pasado, queda uno lleno, ¿no? Queda uno henchido de Dios, queda uno con la presencia de Dios de tal manera que, híjole, dije, no sé si vaya a poder hablar. Creo que nunca me había sucedido esto, ¿no? Y vaya que ya tengo, yo creo, este mes, el 21 de abril, cumplo 51 años. Y yo estaba pensando que llevo ya casi 30 años predicando el Evangelio. Y algo que me hace sentir muy bien de esto que les estoy diciendo es que llevo 30 años predicando el Evangelio, y 30 años predicando el Evangelio sin que se me haya pagado un centro, ¿no? Claro, hay lugares donde le dan uno ofrendas, ¿no? Pero no, mi esposa y yo no hemos tenido un sueldo desde que nos casamos y predicamos el Evangelio. Yo nunca he tenido un sueldo desde que me convertí y empecé a predicar el Evangelio. Entonces, estoy contento porque llevo 30 años. Nunca pensé que iban a pasar tan rápido, y que me sintiera tan joven, y que me viera tan joven. Y guapo, gracias, Pastor, ¿qué pasó? Y yo quiero hablarles esta mañana, yo creo que de una manera especial, y quiero hablarles acerca de Elías y de su vida. Y el título de mi mensaje se llama Kerit
dicen que el título es muy importante porque tú alcanzas a cautivar la atención de la gente. Kerit es el nombre de el título de mi mensaje. Y dicen que todo mensaje debe tener una introducción. Y mi introducción, yo aquí le puse de una manera muy corta. Mi esposa me dijo que este pasaje no era interesante. No está ahorita mi esposa, ¿verdad? Pero en la semana traté de aprendérmelo de memoria. Y mientras me lo estaba aprendiendo de memoria, le dije a mi esposa, porque siempre antes de acostarnos a dormir, los dos, cada quien agarra su Biblia, yo mi Biblia y ella su Biblia, y nos ponemos a leer hasta que nos da sueño. Entonces, cuando yo me lo estaba memorizando, me lo acabé de memorizar, porque siempre me gusta memorizar todos los versículos que yo voy a predicar, y me acuerdo que le dije, amor, ¿me tomas lo que me aprendí? Y me dijo, ándale pues, échamelo. Entonces se lo empecé a recitar y se lo dije bien, ¿no? Le dije, te lo doy otra vez. Me dice, no, pero ese pasaje no está muy interesante. Entonces yo me quedé callado, porque dije, no sabe que voy a predicar esto, ¿no? Porque siempre, algunas veces me dice, ¿qué vas a predicar? Y no me gusta decirle que voy a predicar, ¿no? Entonces, esa noche me acuerdo que me quedé callado y dije dentro de mí, si supiera que lo voy a predicar y si supiera que va a estar bien interesante, no me hubiera dicho esto, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante. Ojalá que ahorita regrese rápido porque sé que le va a gustar, ¿no? Entonces, voy a hablarles de Elías, como les decía hace unos momentos, ¿no? Y este pasaje a mí me pareció muy importante porque vino en un tiempo muy difícil para Israel. Dicen que hacía 60 años Israel se había separado de Judá por las broncas de Salomón, ¿no? Por el pecado de Salomón. Entonces Israel se separó de Judá y Samaria vino a ser su capital, y Judá se separó de Israel y Jerusalén vino a ser la capital. Entonces habían pasado 60 años y dicen que ningún rey piadoso había venido o se había levantado en Israel. Entonces el pecado por causa de Jeroboam abundaba en Israel, porque Jeroboam se levantó 2 becerros de oro y les dijo a los de Israel, ya no tienen que ir a Jerusalén a adorar, he aquí sus dioses. Entonces los siguientes reyes que vinieron hicieron lo mismo que Jeroboam, y la maldad iba aumentando de tal grado a que cuando llega al rey Acab, sucede que la maldad, dice que era tanta que Dios estaba enojado con Israel, ¿no? La ira de Jehová se había levantado. Entonces estaban en tiempos muy difíciles. Israel se había apartado de Dios. Y a mí me encanta ver los profetas, porque los profetas son hombres muy rudos, que Dios levantaba para situaciones muy difíciles. Y este era un tiempo de una situación muy difícil, donde el pueblo se estaba yendo. Y dicen que los profetas generalmente eran levantados para hacer regresar al pueblo a Dios. Amén. Entonces yo esta mañana quiero ver con ustedes 4 puntos que a mí me parecieron muy importantes. Y dice ahí en el capítulo 17 que Dios, así dicen que de la nada levantó a Elías. Y mi primer punto se llama Kerit, que significa separación. Dios quería enseñarle a Elías algo muy importante, y dicen
que Elías salió de la nada. O sea, no se habla de su genealogía, no se habla de sus padres, se habla muy poco del lugar donde nació. Dicen que nació en Tisbe, en Galaad, y de la nada, así de la nada, Dios lo levanta. Y Dios lo levanta y lo manda al rey, que se llamaba Acab, y le dice: Acab, vive Jehová. Esto me pareció muy importante porque la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel, había instituido el culto a Baal, que era el dios de los elementos. Ellos iban a Baal para que lloviera, y si había lluvias porque Baal los había favorecido. Entonces ellos confiaban en que Baal siempre les iba a tener lluvia. Y fue tanto la influencia que tuvo Jezabel sobre el rey Acab, que yo creo desapareció el culto a Jehová. Muchos pensaron que Jehová había muerto. Amén. Y que ya no había Dios en Israel, porque el Dios en ese tiempo era Baal. Y dicen que tenía una esposa que era una imagen que se llamaba Astoret, que eran adorados en ese tiempo por 450 profetas de Baal, y creo que eran 400 profetas de Astoret. Y los profetas de Dios estaban en cuevas, huyendo. Yo no sé en ese tiempo qué le pasó a los hombres de Dios, porque dice la Biblia en otra parte que había 7,000 hombres que no habían doblado su rodilla a Baal. Pero ¿dónde estaban en ese tiempo, no? ¿Dónde estaban en Israel en los tiempos más difíciles, cuando el pueblo se iba tras los ídolos, no? Entonces viene un tiempo muy difícil en Israel, y dice que de la nada se aparece Elías y va al rey. No sé cómo se lo encontró, yo creo que fue a su palacio y le dijo, dice, porque Jezabel había, según ella, destruido el culto a Jehová y había dicho que Jehová estaba muerto. Entonces llega Elías, se le pone enfrente y le dice, me acordé de ti, ahorita te voy a decir por qué no. Le dice: vive Jehová. Fíjense qué interesante. Le dice: vive Jehová, no está muerto. Le estaba diciendo Dios acá, y a toda su comitiva le dice: vive Jehová. Yo creo que ahorita vimos un poco de lo que Dios quiere hacer con nosotros, y no solamente con nosotros. Dios lo quiere hacer en esta ciudad. Y le dice: vive Jehová, Dios de Israel. Fíjense qué valiente. Baal en ese tiempo era considerado el Dios de Israel, porque Jezabel había instituido el culto a Baal y les dijo: Baal es Dios de Israel. Entonces Elías se le enfrenta y le dice: el Dios de Israel. Y le dice algo que me pareció muy interesante. Le dice: en cuya presencia estoy. Esa palabra presencia significa cara. Le dijo Elías a Acab: en cuya cara estoy. Fíjense qué tremenda cercanía tenía Elías con Dios. Y le dice que no habrá lluvia ni rocío en Israel en estos años, sino por mi palabra. Es tremendo hombre de Dios, ¿no? Le digo que me acordé de ti porque hace como 15 o 21 días dijiste: la gente va a temer a nuestras oraciones. Amén. Va a temer a nuestras oraciones. Y él le dijo:
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. O sea, que Baal, el dios de los elementos, dicen que era el dios de la lluvia, no va a traer lluvia por mi palabra. Qué tremendo hombre de Dios. Otras versiones dicen, hasta que yo lo ordene. O sea, no va a haber lluvia en Israel en estos años hasta que yo lo diga con mis labios. Van a ser poderosas nuestras oraciones. Y el gobierno, los barrios lo van a sentir. A veces parece que estamos orando y orando y no sucede nada, pero sí está sucediendo en el ambiente espiritual, están sucediendo cosas poderosas. Amén. Y dice en otra parte de la Biblia que Elías era un hombre semejante a nosotros, dice, con pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era diferente a nosotros, o sea, Elías tenía deseos, Elías tenía broncas con sus emociones. Dice, pero oró. Por eso la insistencia, a veces con nuestros jóvenes, la insistencia en nuestros servicios, en que aparte de la alabanza, debemos utilizar la oración para llegar a Dios y que Él nos oiga y que sucedan cosas poderosas. Yo creo que no ha habido otro profeta como Elías, pero no fue fácil la vida para Elías. No se habla de que estuviera casado. Probablemente era un hombre solterón que había decidido dedicar toda su vida a Dios y mostrarle al mundo que Dios estaba vivo y que era el verdadero Dios de Israel y que su palabra, cuando tú te metes con Dios y estás en su presencia, tiene poder. Amén. Entonces yo quiero ver con ustedes 4 puntos de una manera rápida para no tenerlos aquí mucho tiempo, porque ya nos extendimos mucho. Quiero ver 4 puntos. El primero, les decía que se llama Querid. Y Querid dice aquí en la Biblia que Dios le habló y le dijo, ve, en el versículo 3 le dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Querid, el diccionario de palabras bíblicas dice que significa separación, cortar. Eso significa Querid. Y Dios le estaba diciendo a Elías, porque más adelante se iba a enfrentar a los 850 profetas de Jezabel, y Dios sabía que él necesitaba poder en su vida, y por eso le dice, vete a Querid. O sea, le estaba diciendo, sepárate para que me busques, para que en tu vida haya poder. Amén. Entonces, punto número 1, necesitamos dedicar tiempo a Dios, aparte de lo que cuando venimos a la iglesia, para que en nuestra vida haya poder. Dicen que ese lugar en Querid era como un acantilado así, muy difícil de entrar, donde en el fondo había un río y él tenía que estar ahí solo. Fíjense, dicen algunos estudiosos que él permaneció en Querid casi 2 años, solo, apartado, buscando a Dios, metiéndose con Dios. Y yo creo que este es un buen antídoto para que tú puedas vencer esas broncas. Necesitamos separarnos para Dios. Amén. Punto número 2. Dice, aquí yo le puse conforme a la palabra de Jehová. El versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra
de Jehová. Hasta ahí me quiero quedar, ¿okay? Porque esto a mí me parece muy importante. Quiere decir que Elías leía la palabra también, conocía de la palabra de Dios. Y dicen, fíjense qué interesante esto, dicen que la palabra de Dios completa, que el mensaje central de la palabra es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Desde Génesis nos lo enseña, ¿no? Cuando Dios le dice a Eva, este te herirá en el calcañar, dice, y tu descendencia le herirá en la cabeza. Dicen que desde ahí ya estaba hablando del Mesías. Va a venir un Mesías poderoso que te va a ayudar y que te va a regresar a tu antigua situación, ¿no? Y eso muchos le llaman redención. La palabra redención significa volver a comprar. Es una palabra, dicen, que se utilizaba en los mercados de esclavos. Fíjense qué importante esto, ¿no? En los mercados de los esclavos, y cuando alguien iba y compraba un esclavo, se le llamaba que lo redimía. Nosotros, cuando pecamos, fuimos vendidos al pecado y fuimos hechos esclavos de nuestro enemigo, ¿no? De Satanás, y hacíamos lo que nuestra naturaleza nos decía, ¿no? Entonces dice ahí que Él hizo conforme a la palabra de Jehová. Y fíjense, esta palabra redención, se utilizan 3 palabras griegas para definirla. Para que, yo creo que Dios lo puso así porque dicen que el griego es un idioma muy extenso, para poder explicar mejor las cosas. Cada palabra casi tiene un significado, o 2 o 3. Entonces, esta palabra redención, se utilizan 3 palabras griegas para definirlo. Una de ellas se llama agorazo. Agorazo, dicen que significa comprar en el mercado de esclavos. ¿Okay? Fíjense qué bonito esto, ¿no? Comprar en el mercado de esclavos. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos compró de nuestra esclavitud y nos rescató. Amén. El segundo significado es exagorazo, que significa comprar en el mercado de esclavos y sacarlo fuera del mercado. Porque yo creo que anteriormente era como los tianguis ahora, ¿no? O sea, la gente va al tianguis y a veces, no sé si les ha pasado, uno entra con su carro y ya están esperándolo los coyotes y te dicen, ¿cuánto tu carro? Ya le das el precio y dicen, yo te lo compro. Y cuando te lo compran, ellos se vuelven a meter al mercado o al tianguis y lo vuelven a vender. Eso hacían también en la antigüedad. Compraban un esclavo y mucha gente lo volvía a vender. Pero la palabra exagorazo, fíjense lo que significa: comprar en el mercado de esclavos, sacarlo del mercado de esclavos para que ya no fuera vendido otra vez. Fíjense qué bonita la palabra redención. Y el tercer significado de la palabra redención es lutros, que significa comprar en el mercado de esclavos, sacarlo del mercado de esclavos. Y dicen que ese tenía un significado especial. Era quitarle las cadenas, darle una factura de propiedad al esclavo y mandarlo libre. Fíjense qué bonito significado, ¿no? Comprar en el mercado de esclavos, sacarlo del mercado de esclavos para que ya nadie lo vuelva a comprar, pero no solamente sacarlo, sino dejarlo libre. Jóvenes, adultos, aquí está la solución al problema del pecado que nos domina. La sangre de Cristo nos redimió y nos compró, nos sacó, y no solamente nos sacó, nos dio la libertad.
libertad para que nos fuéramos libres. Amén. Qué poderoso mensaje predicaba Elías, ¿no? Dicen que el día que sacrificó el buey, dicen que se esperó a las 3 de la tarde. Cuando vio en el reloj que eran las 3 de la tarde, dijo: es tiempo del sacrificio. ¿Saben a qué tipificaba eso? ¿Saben quién murió a las 3 de la tarde? Cristo. Elías era un predicador de Jesucristo y de la cruz, porque eso era lo que nos iba a hacer libres de todo pecado. Amén. Esto es un mensaje libertador. Si tú tienes problemas con algo, recuerda que Cristo con su sangre nos redimió del pecado y nos dejó libres. Amén. Punto número 3. Le dijo: beberás del arroyo. Hasta ahí nada más. Déjenme darle la definición de esta palabra beber. Beber es una palabra hebrea que significa embeber. Fíjense, embeber significa beber a grandes tragos. El diccionario de la Real Academia Española dice que esta palabra embeber significa, o tiene que ver de un dicho, es dicho de un cuerpo sólido que absorbe a otro líquido. Por ejemplo, dice: la esponja absorbe el agua. Otro significado es dicho de una cosa que encierra dentro de sí a otra. Otro significado: dicho de una cosa inmaterial que incorpora dentro de sí a otra. Fíjense qué sabio era Dios. Le dice a Elías: vete, escóndete en el arroyo de Kerit y bebe del arroyo. ¿Saben qué significa el agua o un arroyo en términos bíblicos? ¿Quién me puede decir, aparte del pastor? El Espíritu Santo. Fíjense a dónde quiero ir. Dale un codazo al que se me esté durmiendo ahí, por favor, Fíjense a dónde los quiero llevar. Le estaba diciendo Dios a Elías que necesitaba tomar grandes tragos y embeberse todo el agua que pudiera, para cuando viniera el tiempo tuviera poder. Le estaba diciendo: Elías, ve y llénate del Espíritu Santo, porque vienen tiempos difíciles. Después de la cruz vino el derramamiento del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo de tal manera que haya en nosotros tal poder que no haya quien nos detenga. Por eso estamos aquí buscando a Dios todos los días que podemos. Estamos aquí para llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Esto que nos sucedió esta mañana, híjole, yo no paraba de gemir. Yo no paraba de gemir. Le decía a Dios: ¿qué quieres, Dios? ¿A dónde nos vas a llevar? Dios quiere llevarnos a como llegó Elías, a hacer que una nación se vuelva otra vez a Dios. Pero para eso le dice: bebe del arroyo. Bebe del arroyo. En tu separación, pídele a Dios ser lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios para que vivamos una vida victoriosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Despiértense. ¿Están aquí? Amén. Necesitamos
necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida para que haya poder. Por eso Dios le dijo: beberás del arroyo. Y esa palabra arroyo se menciona ahí 5 veces. Yo creo que le decía: llénate, 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 llénate. Al siguiente día: llénate, llénate, llénate. Todos los días: llénate del Espíritu Santo. Porque entonces habrá poder en tu vida. Elías iba a despertar una nación que se había apartado de Dios. Fíjense, no era una nación incrédula. Era una nación que era de Dios y que se había vuelto idólatra. Y muchas veces la iglesia se ha vuelto idólatra porque hay cosas que están tomando en tu vida el lugar de Dios y hemos dejado a Dios. Y un ídolo, y no me refiero como lo hacíamos antes en la iglesia tradicional, me refiero a ídolos en la actualidad, ¿no? Ayer mencionaba a mi amigo Lalo Tapia el Face, la televisión, el celular, tus amigos, tu novio, tu novia, tu familia. Una nación que se había apartado de Dios por la idolatría. Amén. Punto número 4. Y con esto no termino. Dice aquí el 4 que Dios le mandó cuervos que le alimentaban. Ayer que llegué, el pastor me habló y me dijo: ven para que veas lo que estamos haciendo aquí en la iglesia. Y estamos bien pianito, estamos restaurando la iglesia. No sé si viste alguna diferencia, güera, después de tantos meses que no habías estado aquí, ¿verdad? Pero estamos trabajando. Acabamos de arreglar la bodeguita de abajo, estamos en uno de los salones de los niños, estamos trabajando. Fíjense, ahí les va una máxima. Cuando Dios te da una misión, o una visión, o un mandato, Dios te da provisión. Y yo creo que Elías estaba asombrado, ¿no? Ok, Dios le había dicho: sepárate. ¿Cómo? Bebe del agua. ¿Cuál es el? Perdón. Ok, la palabra. Sepárate. Guarda la palabra. Llénate del Espíritu Santo. Y fíjense, dice: los cuervos van a venir y te van a proveer. No sé cómo hemos hecho esto, porque nuestros diezmos y nuestras ofrendas a veces no alcanza. Y eso que nada más tenemos al pastor que le pagamos y al chofer. Pero ha habido gente, yo le he dicho al pastor: esto lo mandó un amigo. ¿Recuerdas aquella vez que nos dio casi 50,000 pesos? Le dijo Dios a Elías: yo he mandado a los cuervos allí en el arroyo donde vas a estar siendo lleno del Espíritu Santo. He mandado cuervos que te van a proveer. Y dice que los cuervos venían y le traían pan y carne en la mañana. Esa palabra pan dice que significa frutas, verduras, cereales y panes. Y la otra palabra carne significa carne, ¿no? No sé cómo los cuervos se juntaban. No sé cómo los cuervos se juntaban. Iban, yo creo, a un asado de uno de los potentados de acá,
se juntaban, agarraban un bistec sirloin, otros agarraban frutas, otros verduras, otros se llevaban arroz, cereales, y le llevaban a Elías todos los días. 2 veces. Yo creo que cuando se estaban yendo los cuervos después de que había comido, pues, mañana me traen un pollo, mangos, de preferencia taulfo, no petacones como déjenme decirles algo. Si ustedes se separan para Dios, guardan su palabra, beben del arroyo todos los días, la provisión de Dios les va a venir. Les va a venir. Les va a venir. Es más, yo ni me quiero preocupar de esto. Yo le he dicho a Dios, a veces, como el domingo pasado, yo llegué bien cansado, después de haber estado con sus hijos, echándole muchas ganas. Llegué el siguiente día a mi trabajo cansadísimo. Es más, no me quería ni levantar el lunes, porque aunque me vea joven y guapo, ya me canso. Y recuerdo que empezaron a llegar clientes a la casa de Gana, y clientes, y clientes, y clientes, y clientes. Y Dios me decía, cuervos, no rotas, cuervos. Y dice, Señor, me bendices. Amén. Pero tuvimos tiempos fabulosos con nuestros jóvenes. Y dice la Biblia antes de esto que no sabían, acá, después de haberse vuelto idólatra, de repente sale ahí un cuate que se llama Hiel de Betel. Dice, y ese cuate, no sé ni quién era, pero ha de haber sido un poderoso de aquel tiempo. Dice que edificó Jericó, y Jericó, Josué había prohibido que se reedificara. Dijo, solamente la van a poder reedificar a precio de sus hijos, el primogénito para levantar los muros y el más chico para levantar las puertas. Y este Hiel de Betel dice que mató a su hijo Abirán para edificar esa ciudad, y probablemente se quería hacer un gran hombre, ¿verdad? Y que a su hijo Segub lo mató para edificar las puertas. Y pensábamos en sus hijos este domingo pasado. Muchos de los padres han edificado a costa de sus hijos y no les han importado sus hijos. Han importado sus hijos. Y él de Betel dijo, no me importan mis hijos, lo que me importa soy yo, mi satisfacción personal. Fíjense, recuerdo que mi papá venía cada mes venía mi papá, y venía a veces bien contento porque decía,
voy a comprar un camión de la mejor línea de transportes de aquel tiempo que se llamaba 3 Estrellas. Y se iba y duraba otro mes sin venir. Quería hacerse un gran hombre, pero no se acordaba que había un niño guapo. Había un niño niño pamper, que lo necesitaba. Me acuerdo que en ese tiempo estaba enfrente de mi casa, vivía un cuate que se llamaba el Guaymas. Así se llamaba, el Guaymas, y pertenecía a la Liga 23 de septiembre, que era una liga comunista, que eran terroristas y eran muy malvados y violentos. Querían cambiar a México con la violencia, ¿no? Y recuerdo que uno de ellos, siempre que salíamos, iba y nos perseguía y nos aventaba piedras. Yo decía, no hay quien me defienda, ¿no? Porque en aquel tiempo no conocía a Jesucristo. Y recuerdo que una vez vino mi papá y le dije, papá, el cuate se llamaba el Tavo. Nadie se les ponía enfrente, ¿no? Recuerdo que dije, papá, el Tavo, siempre que salimos de la casa, nos persigue y nos apedrea. Siempre que salíamos, íbamos al mercado y el cuate se iba detrás de nosotros a apedrearnos. Y le teníamos tanto miedo. Y recuerdo que esa vez que mi papá vino y fue y lo confrontó, y desde ese día el Tavo de la Liga 23 de septiembre, o amigo de los de la Liga 23 de septiembre, me dejó de molestar. Déjenme decirles algo, papás. Tus hijos te necesitan para algo más que para que les des dinero. Algunos ni dinero pueden darles a sus hijos, ¿no? Pero tus hijos te necesitan. Tus hijos están clamando porque los escuches, porque estés al pendiente de ellos, porque sepas qué es lo que hay en su corazón. Gracias a Dios por el pastor, ¿no? Que está interesado en nuestros jóvenes. Un servidor también, amamos a sus jóvenes. Amén. Y termino con ahora sí es mi verdadero final. Dice que después de unos días, algunos dicen que 2 años, el río se secó. Fíjense que hay una lección espiritual bien poderosa. Muchos de aquí vienen de iglesias donde el río se secó y ya no existía la llenura del Espíritu Santo. El martes pasado, no sé si te platicó tu hijo, Cano. ¿Cuántos años tiene tu hijo? No. David. ¿Sí te platicó o no? El martes pasado anduvimos él y yo orando y al final le dije, vamos a orar para que recibas el bautismo en el Espíritu Santo. Y le impuse las manos y empezó a hablar en lenguas. Fíjense, están en una iglesia donde fluye el río. Amén. No sé si alguien venga de visita, pero si en tu iglesia no fluye el río, dice la Biblia que Elías se movió del lugar. Si en tu iglesia el río está secado, muévete. Y veo una iglesia donde el río esté fluyendo. Amén. Pónganse de pie.